Fey Berman, Mexamérica, una cultura naciendo, editoriales Proceso. Fey, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme. Al contrario, Mexamérica, tú eres una escritora nacida en México, que lleva 30 años viviendo allá en Estados Unidos y has conseguido establecer lo que sería este vínculo entre México y Estados Unidos. Y en este texto lo expresas abiertamente de qué manera estas culturas han terminado, no por fusionarse, ahora sí que no el melting pot, pero sí lo que es esta presencia de lo México norteamericano como parte de un proceso que incorpora además a otras culturas en un país como es los Estados Unidos, que a pesar de lo que está pasando ahora, es un país de migrantes, es un país que recibió a millones y millones y millones de migrantes y creó este tipo de cultura. Uh-huh. ¿De dónde Mexamérica? Bueno, creo que he vivido yo la gran ola migratoria mexicana y la parada de esta y la situación actual donde como 80 y tantos % de los mexamericanos son residentes legales o casi todos ellos nacidos en Estados Unidos que se van a quedar y donde se está cuajando algo nuevo a partir de raíces mexicanas, pero con el American Way of Life y también salpicado e infiltrado, polinizado por el resto de las culturas latinoamericanas que se mezclan en los vecindarios hispanos y con un poquito de la mezcla con lo afroamericano, lo asiático, lo judío, uh-huh. ¿No? Mi intención es mostrar que no son mexicanos del otro lado, son algo distinto, algo que salió de México, pero que al inmigrar y al adaptarse a Estados Unidos se ha convertido en una población distinta. Una población distinta, pero que al mismo tiempo va retroalimentando este tipo de cultura. Desde la presencia siempre de un Diego Rivera en Nueva York, en donde iba y venía y en donde el propio pensamiento revolucionario caía ahí mismo en Nueva York, hasta todos estos intelectuales, hombres de la cultura, hombres y mujeres, por supuesto, de la cultura mexicana y de la cultura hispana. ¿Cómo, y de la ciencia y también. de la ciencia, por supuesto. ¿Cómo arman este modelo cultural? Pues no, creo que no es una decisión consciente, no. Uh-huh. Pero lo que sí sucede es que la mayor parte de los mexiamericanos tiene una conexión directa con México. En cierta forma son transnacionales, especialmente entre más posibilidades tienen, te voy a decir, los médicos que he entrevistado, los científicos que he entrevistado, gente que viene y va, que tiene lazos con colegas en México, que establecen congresos juntos, que entrenan estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es una relación que está ligada, es cierto, a una realidad México-norteamericana y en donde aquí la pregunta sería, ¿cómo, más allá de Nueva York, que por supuesto en tu experiencia personal pues es este lugar de la apertura, el modelo liberal de aceptación, esta idea de el blanco anglosajón protestante, el WASP, el conservador, ¿qué es lo que percibe? ¿Es esto una amenaza, esta cultura mexicana? ¿Es una amenaza a su propia integridad como tal? ¿O eso es solamente parte de grupos extremistas? Pues la sensación que da ahora es que sí hay un grupo fuerte, aunque pequeño, que por las elecciones, sí, el sistema electoral norteamericano los favoreció, que es racista, que no quiere inmigrantes, que ha encontrado en el mexicano, con todo lo relacionado con lo mexicano, aunque sean de cuarta generación, al chivo expiatorio perfecto, al culpable del terrorismo, al culpable de que no haya trabajos, porque reciben trabajos debajo del salario mínimo, que son retóricas falsas, pero que alimentan muy bien a esta población descontenta, que no haya los trabajos que encontraba antes por los salarios que tenía.
que tiene que ver mucho con la globalización y que, bueno, resulta perfecto esto de hacer la pared que para defendernos del terrorismo, cuando Sí. sí, No, el terrorismo claro. ha sido local, Así es. exceptuando por las Torres Gemelas, ¿no? Decíamos que haga la verdad, después del tema de Las Vegas, decíamos que haga la Torre Alta, no vaya a ser que disparen para Que este se lado. crucen para este Este lado. lado es parte del, suena la verdad tragicómico, pero es parte de Sí. una realidad importante de los problemas internos que tienen los norteamericanos. Sin embargo, el tema de la cultura mexicana imbuida, no solamente recordaba a un político que apoyaba a Trump en Texas, un político hispano, no me acuerdo el nombre por supuesto, pero decía, es que de verdad somos una amenaza porque nuestra cultura es muy, muy pesada, muy fuerte. Decía, hay en Texas, pues taquerías, puestos de tacos cada cuadra. Ah, y no, esto. y están en Nueva York, y en New Haven, en Filadelfia, y en Boston, y en Y Montana. eso era su famosa amenaza. La verdad es que esta presencia mexicana en Estados Unidos, como hay la presencia de distintos grupos hispanos y de otra naturaleza, le ponen un acento más a esta apuesta que hoy, desde la resistencia, dicen, es parte de esta necesidad de recuperar a este crisol enorme de culturas en Estados Unidos. Sí, bueno, a mí lo que me parece interesante es que siempre se habla como el inmigrante cambia y no como él cambia una sociedad, y generalmente es extremadamente enriquecedor. Mira cómo ha sido la inmigración judía a México, la inmigración española, la francesa, es decir, cómo ha enriquecido a la cultura mexicana. Ujú. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Estados Unidos, te voy a dar un ejemplo muy pequeño. Marius de Sayas, que era un personaje del que yo en la vida había oído, Ujú. si no hubiera sido por él, el arte moderno nunca hubiera entrado al continente americano, especialmente no hubiera entrado a Estados Unidos. Él fue el que trajo a Picasso a Nueva York. A través de él, Diego Rivera hizo fama internacional, ¿no? Ahí están una parte fundamental. En este texto, artistas mexicanos, pones que han dejado huella en Estados Unidos, mexamericanos notables, por supuesto. Y bueno, pues esta cultura que es importante, sin duda alguna, destacar como parte de la recuperación del valor del inmigrante. Este texto lo vienes a presentar aquí a México. Sí, estoy mañana en el Zócalo con Olga Pellicer. Mañana, ¿en dónde? ¿En el Zócalo en dónde? En la plancha, En la plancha frente del a la Zócalo. catedral. O allí, en la mera calle. ¿Sí? ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. Bueno, mañana a las 6 de la tarde, Fey Berman, Mexamérica, una cultura naciendo, editorial Ediciones de Proceso, ahí en el Zócalo, con Olga Pellicer. ¿Y quién más? Tal vez Alejandro Pérez, que Bueno, es el editor de El Proceso. editor de Proceso. Perfecto. Bueno, pues Fey, ahí está. Muchas felicidades, de verdad. Textos que hoy cobran una enorme importancia precisamente para rescatar este asunto de la pluralidad de las culturas, de la cultura mexicana en Estados Unidos y, por supuesto, de la fuerza de este tipo de cultura de inmigrantes. Fey, muchas felicidades y bueno, pues ahí está este texto, no se lo pierda. Fey Berman, Mexamérica, una cultura naciendo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.